Estamos en el año 50 a.C. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y Petibonum. Tras la enésima humillación de sus tropas frente a ese puñado de galos rebeldes, el César decidió convocar a sus consejeros en Roma para resolver de una vez por todas la situación. Uno propone enviar a todo el ejército para acabar con ellos, pero hay quien replica que no pueden dejar las fronteras sin protección. Otro sugiere crear una comisión para estudiar el problema. Esa idea gusta bastante y rápidamente otros proponen crear subcomisiones con tareas bien precisas y organizar una comida para discutir el tema. El César, mientras, da golpecitos cada vez más impacientes con sus dedos en su asiento. Hasta que el más joven de sus consejeros, Cayo Coyuntural, levanta la voz y ofrece una solución creativa. En lugar de pelear con ellos, démosles algo que les mantenga ocupados, hagámosles desear oro y riquezas y convirtámosles en decadentes. ¿Será suficiente?, pregunta César. Mira en torno tuyo, oh César, responde el joven, señalando al resto de consejeros que, engordados por el lujo y las riquezas y apoltronados en sus sillas, dicen que es una idea ridícula e insisten en crear una comisión para abordar el problema. Vuestro oro, vuestras villas y vuestras orgías os han vuelto decadentes. Solo pensáis en comer y en beber, les replica el César. Y girándose al joven, mientras apunta con el dedo a sus consejeros, le dice: transforma a esos galos locos en algo que se parezca a esto. Y así, con fondos ilimitados y el apoyo del César, el joven y ambicioso Cayo Coyuntural parte hacia la Galia. A los pocos días de llegar se encuentra en el bosque con uno de esos peligrosos galos, seguramente con el más peligroso de todos, un tipo grande, que no gordo, si acaso bajo de tórax, que va acompañado de un perrito blanco y carga a su espalda una piedra gigantesca. «¡Qué bonito es eso que tienes a la espalda!», le dice el romano. «¿El qué? ¿Este menhir?», pregunta el galo. «Sí, es precioso. ¿Dónde lo has encontrado?». «No lo he encontrado, lo he hecho yo. Hago menhires y los reparto». «Ah, qué interesante. ¿Y repartes muchos?», pregunta Cayo Coyuntural. «La verdad es que no, porque cuando la gente tiene uno ya no quiere ninguno más. No tiene mucho uso, ¿sabes?». «¿Y cuánto cuesta?». «Pues no lo sé, habitualmente lo cambio por alguna otra cosa». «Lo compro», dice con entusiasmo el romano. «Te ofrezco 200 sestercios». Y así, con esta simple transacción, empieza la mejor y más divertida lección de economía que he leído nunca, porque a partir de ahí el consejero romano pone en marcha las ruedas que llevan al pequeño poblado galo a vivir una burbuja de menhires y a los romanos a convivir con las consecuencias de que ésta se pinche. Si no has leído Obélix y compañía, o si hace mucho que lo hiciste, te animo a correr a leerlo de nuevo. Es maravilloso. Y habla de un tema que empezamos a tratar hace unas semanas y que hoy vamos a retomar, esa irracionalidad colectiva en la que nos sumimos los humanos y que nos lleva a generar burbujas de todo tipo, a veces incluso con las cosas más inútiles del mundo, porque ¿para qué sirve un menhir? ¿Y un tulipán? ¿Y un NFT? La verdad es que la humanidad tiene cierta tendencia a no aprender del pasado. Caemos en burbujas de todo tipo y en ellas muchos pierden lo que tanto les había costado lograr. Yo, desde luego, no soy inmune a ello, pero un libro, del que te hablaré enseguida, me ayudó a tratar de protegerme. Porque gracias a él entendí que intentar ser el más listo de la clase, ya sea eligiendo acciones o pegando un pelotazo con menhires, no suele salir bien. Por eso, como te contaba en la serie de capítulos que dediqué al tema en la primera temporada de Kaizen, intento tener un sistema lo más automatizado posible para ahorrar, pero también para invertir mi dinero sin dejar demasiado espacio a mis emociones o a mi ego. Y para ello llevo usando Indexa Capital desde el año 2016, mucho antes de empezar con este podcast, y por eso me hace tanta ilusión que sean los patrocinadores del capítulo de hoy, porque es un servicio en el que llevo mucho tiempo confiando.
Porque además no se trata solo de que sean, un servicio realmente bueno y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental, sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos de emprendedor, y sé que están constantemente pensando en el cliente. Piensan en cómo mejorar su servicio, claro, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más, puedes usar el enlace indexacapital.com/t/Kaizen y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Y por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Octubre. Este es uno de los meses peculiarmente peligrosos para especular en bolsa. Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. Con esta cita de Mark Twain empieza el repaso que Burton G. Malkiel da a la historia de las burbujas en uno de mis libros favoritos, el que siempre recomiendo a quienes se adentran por primera vez en el mundo de la inversión, A Random Walk Down Wall Street o Un paseo aleatorio por Wall Street. El capítulo en cuestión se titula La locura de las masas. Según Malkiel, la codicia desenfrenada ha sido una característica recurrente en cualquier explosión de la economía. Viene a decir que la psicología de la especulación es el auténtico teatro del absurdo, en el que hemos visto representar una y otra vez distintas versiones de una misma obra. Aquella en la que entre todos nos dedicamos a construir castillos en el aire, dando valor a cosas que no lo tienen, o al menos que no lo tienen tanto. Los mercados que despegan como cohetes espaciales apoyados solo por la fe de quienes participan en ellos, acaban invariablemente sucumbiendo a la ley de la gravedad financiera. Y al final, en esos vaivenes, alguna gente gana algo de dinero durante algún tiempo, pero casi todos pierden casi todo su dinero casi siempre. Como bolas de nieve, algunas de esas burbujas empezaron por un pequeño evento sin, a priori, la menor importancia, y fueron poco a poco haciéndose más y más y más grandes. Por ejemplo, en 1593, un profesor de botánica vienés llegó a la ciudad holandesa de Leiden con una colección de plantas exóticas traídas de Turquía. A los holandeses les fascinaron algunas de aquellas plantas, especialmente unas con flores de colores muy vivos, pero les gustó algo menos el precio que el botánico, que quería sacar un buen beneficio, pedía por ellas. Hasta que una noche un ladrón se coló en su casa y robó los bulbos, que acabó vendiendo a un precio mucho menor, pero a mayor beneficio, ya que a él no le había costado nada. Durante la siguiente década, los tulipanes se convirtieron en un elemento popular pero lujoso de los jardines holandeses. Muchas de las flores, sin embargo, acababan sucumbiendo a un virus que alteraba su pigmentación y hacía aparecer en sus pétalos rayas de otros colores, como si fueran llamas de fuego. De pronto surgió una moda. La gente empezó a valorar más aquellas flores infectadas, de tal manera que cuanto más extraño era el bulbo, más dinero costaba. Poco a poco se fue desatando la tulipomanía, una fiebre por los tulipanes. Igual que hacen hoy las marcas de moda, los mercaderes trataban de anticipar cuáles serían las variedades más demandadas al año siguiente y compraban cantidades cada vez mayores y cada vez más temprano, para adelantarse a la subida del precio. Cuanto más caros se volvían los tulipanes, más gente los veía como una buena inversión. Aquellos que trataban de conservar su cordura ante lo que sucedía y pensaban que los precios no podían seguir subiendo, acababan sintiéndose estúpidos viendo cómo sus amigos y sus familiares lograban enormes beneficios, al menos en teoría. En los últimos años de esta fiebre, entre 1634 y 1637, la gente empezó a jugarse sus propios bienes, sus tierras, sus joyas, sus muebles o sus casas para conseguir los mejores bulbos. Y como veremos más adelante, si algo tienen los mercados es que si hay demanda de una cosa, surgen todo tipo de innovaciones a su alrededor.
Se empezaron a utilizar por entonces, por ejemplo, las opciones financieras, una idea que hoy sigue en uso. Básicamente es la posibilidad de pagar ahora para asegurarse comprar en el futuro a un precio determinado. Tal era la locura por los tulipanes que en enero de 1637 el precio llegó a multiplicarse por 20 en ese mismo mes, para caer aún más rápido en febrero, cuando unos pocos sensatos empezaron a vender pensando que ya habían ganado suficiente. Con esas ventas el precio bajó, lo que llevó a otros a asustarse y vender también, lo que hizo que el precio cayera de nuevo y desató una espiral de pánico que ni la intervención del gobierno pudo parar. Hasta que, al final, aquellas preciadas flores acabaron costando lo mismo que una cebolla. Poco más de medio siglo después de esta locura por los tulipanes, los británicos se vieron arrastrados por otra fiebre de inversión. En aquella época, tener acciones de una empresa era un privilegio. De hecho, menos de 500 personas eran accionistas de la Compañía Británica de Indias Orientales, una empresa a la que la reina había otorgado el monopolio en el comercio con Asia y que, por lo tanto, era una mina de oro. Por eso, cuando en 1711 se fundó la Compañía de los Mares del Sur, a la que le dieron el monopolio para el comercio con América del Sur y Central, todo aquel que pudo se lanzó a tratar de conseguir un pedacito de ese lucrativo negocio. Y eso a pesar de que ni uno solo de los directores de la compañía tenía la más mínima experiencia en el comercio con América del Sur. Tampoco importó que demostraran su falta de pericia en el comercio, y su falta de humanidad en general, al ser incapaces de obtener beneficios de la venta de esclavos africanos en América, debido a que solo unos pocos sobrevivían al viaje. O que perdieran cargamentos enteros de lana que debían llegar a Veracruz porque los enviaron a Cartagena, o que la inminente guerra con España amenazara al negocio. Tal era el apetito del mercado y tal era la capacidad de sus directores para aparentar que todo iba bien, que el valor de sus acciones se mantuvo firme durante años, hasta que en 1720 simplemente se disparó. Comenzó el año costando alrededor de 130 libras y para el mes de abril su precio era ya de 300. La compañía empezó a ofrecer facilidades para la compra aplazada de acciones y eso hizo que en junio llegaran a valer más de 800 libras y aún subirían hasta 1000 en el momento álgido de aquella locura. Para entonces, la mitad del Parlamento británico y hasta el rey de Inglaterra habían comprado acciones. Viendo cómo el dinero de los demás crecía y se multiplicaba una y otra vez, todo el mundo quería participar, pero simplemente no había espacio para todos, no había suficientes acciones, por lo que empezaron a surgir nuevas empresas y proyectos que prometían los mismos o mayores beneficios. De la misma manera que hoy en día a todo el mundo le gustaría ser dueño del nuevo Google, en la Inglaterra del siglo XVIII, todos querían encontrar la nueva Compañía de los Mares del Sur. Con el paso de los días surgieron propuestas cada vez más extravagantes y absurdas. Desde importar burros españoles, y me refiero al animal, no a ninguno de nosotros, cuando en Inglaterra había suficientes burros de ambos tipos para satisfacer la demanda, hasta desalar agua del mar, pasando por cosas como construir barcos antipiratas, comerciar con cabello humano, obtener plata a partir de plomo, extraer luz solar de los pepinos o crear una rueda de movimiento perpetuo. Pronto, estos proyectos empezaron a recibir el nombre de burbujas, porque desaparecían tan rápido como habían llegado. De hecho, normalmente no duraban más que una semana. Hubo incluso un astuto emprendedor que anunció literalmente una empresa para llevar a cabo una tarea de grandes beneficios, pero de la que nadie podía saber a qué se dedicaba. ¡Ole! El día de su lanzamiento, en apenas 5 horas, unos 1000 inversores compraron acciones de esa misteriosa compañía. Su promotor, eso sí, supo mantener su propia codicia a raya y decidió que ese era un momento tan oportuno como cualquier otro para cerrar su recién inaugurado negocio y mudarse a otro país. Nunca nadie volvió a saber de él. No es que los británicos fueran unos burros, ellos tampoco. Al contrario, muchos de ellos entendían que esas empresas no tenían ningún futuro, pero creían firmemente en la teoría del tonto mayor, The Greater Fool Theory, que dicen los anglosajones. Por algo lo inventaron ellos. Es decir, que siempre iba a haber algún idiota al que vender aquellas acciones por algo más de lo que habían costado. Sin embargo, como decíamos antes, existe una especie de ley de la gravedad financiera según la cual los mercados pueden comportarse irracionalmente durante mucho, mucho tiempo, pero más tarde o más temprano el precio de aquello que no tenga valor se desplomará. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
Para agosto de ese mismo año, los propios directores de la Compañía de los Mares del Sur entendieron que no había forma de justificar ese valor y vendieron todas sus acciones. Las noticias de su venta corrieron como la pólvora y los mercados colapsaron, dejando a muchísima gente sin las riquezas que creían tener. Y si alguna vez te crees demasiado inteligente para caer en algo así, recuerda que entre los afectados estuvo una de las personas más inteligentes de la historia, Isaac Newton, de quien se cree que dijo: «Soy capaz de calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente». No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que la de los tulipanes o esta de los mares del sur son, en el fondo, la misma historia. Idéntica a la que se ha repetido después en infinidad de ocasiones, con la bolsa americana en los años 20, el mercado inmobiliario de diferentes países en diferentes momentos, las .com, cripto o cualquier otra cosa, hasta con menires, como hemos visto al principio. Porque las burbujas son una manifestación más de la naturaleza humana y de cómo nos comportamos ante aspectos como la escasez, la pérdida de oportunidades o la presión de ver cómo se comportan otros. La codicia nos puede. Solo así se explica que seamos, en nuestra mayoría, incapaces de aprender de la historia, que nos cueste tanto resistirnos ante cualquier esquema que prometa hacernos ricos por la vía rápida. Y solo así se explica que, además, en mitad de las burbujas florezcan los fraudes y los excesos de confianza de los que hablamos en el capítulo anterior de esta serie. Tal vez incluso sea casi inevitable todo ello, como si fuese simplemente parte del ritmo de subidas y bajadas con el que respira la economía, tal y como veíamos en los capítulos 130 y 132. De forma simplificada, las teorías económicas clásicas defendían que los mercados son eficientes, es decir, que el precio de algo refleja siempre su valor, porque este se deriva de que los compradores y los vendedores responden racionalmente a la oferta, la demanda y la utilidad de ese bien. No te tomes esta definición al pie de la letra porque es una simplificación de andar por casa que he hecho yo, pero creo que me entiendes. Y claro, a la vista de estas burbujas, hay quien piensa que lo de los mercados eficientes es poco menos que un animal mitológico. Sin embargo, según Malkiel, lo que nos demuestran las burbujas es simplemente que los mercados acaban siempre corrigiendo las irracionalidades, aunque a veces tarden. O dicho de otra manera, en palabras del legendario mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, en el corto plazo, los mercados son máquinas de votar, pero en el largo plazo son máquinas de pesar. Hemos hablado de muchas burbujas diferentes, pero algunas de ellas son especiales, por lo menos desde una perspectiva tecnológica, porque en ocasiones esas burbujas se forman como parte de un ciclo mucho más amplio que suele producirse con la llegada de tecnologías revolucionarias. Al menos así lo explica una economista de origen venezolano llamado Carlota Pérez. Yo he oído y leído sus ideas en varios sitios, pero reconozco que no me he leído su libro aún. Sin embargo, Samuel Hill le dedicó una edición de Suma Positiva hace un tiempo que te dejo enlazada en las notas donde resume sus principales ideas. Según Pérez, en los últimos 250 años ha habido al menos 5 grandes revoluciones tecnológicas que han transformado el mundo. La revolución industrial, que comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, la era del vapor y los ferrocarriles, iniciada también en Inglaterra casi 50 años más tarde, la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada, surgida medio siglo después, en este caso en Estados Unidos, donde también nacerían las 2 revoluciones siguientes, la del petróleo, el coche y la producción en masa a principios del siglo XX, y la de la informática y las telecomunicaciones, que ella ubica a partir de 1971. Y todas ellas siguieron un patrón similar. Todo empieza con un caldo de cultivo, una serie de condiciones que favorecen que una tecnología aparezca y despegue. Pensemos en el ferrocarril, por ejemplo. Para que esa revolución tuviera lugar, fue necesario que confluyeran innovaciones de todo tipo, surgidas en distintos momentos, pero que finalmente coincidieron. Algunas fueron técnicas, como la máquina de vapor o mejoras en la fabricación de piezas de alta precisión o en la construcción de las vías. Pero también hubo innovaciones de otros tipos, como las sociedades de responsabilidad limitada o el desarrollo de mercados de valores, lo que permitió que se concentraran grandes cantidades de dinero para construir la infraestructura ferroviaria. Y aunque el ferrocarril se inventó inicialmente para algo muy concreto, para mover carbón desde las minas a los muelles, como entiende cualquiera que jugara a esa maravilla de videojuego que era el Transport Tycoon,
pronto permitió que florecieran muchísimas otras industrias, porque para lo que servía no era para transportar carbón, sino para transportar lo que fuera, de forma rápida y económica, en grandes cantidades y a grandes distancias. Es decir, lo cambió todo. Porque esta es la principal característica de las auténticas revoluciones tecnológicas. Transforman toda la economía. Con las primeras promesas que esa nueva tecnología y todas las que surgen a su alrededor traen, comienza la fase de irrupción del ciclo que define Pérez. Y se genera una tensión interesante porque esas nuevas tecnologías muestran el camino para hacer cosas nuevas, o las mismas que antes, pero de una forma más eficiente y rentable, lo cual es maravilloso para nuevas empresas, pero plantea un dilema interesante para las que ya existen, especialmente para las más exitosas, a las que se les suele llamar incumbentes. Los incumbentes lo son porque han invertido mucho en la antigua manera de hacer las cosas y les ha ido muy bien, les ha sido muy rentable. Pero eso implica que muchas veces necesitarían autodestruirse para adaptarse a esa nueva ola. Y eso, como sabemos todos los que hayamos visto pasar por delante de nuestros ojos a Blockbuster o a Nokia, no suele suceder. Por eso, la adopción de las nuevas tecnologías es lenta al principio. Pero dicen que el dinero es como el agua, que fluye allá donde menor resistencia o mayores promesas futuras haya. Así que los inversores, los emprendedores y los clientes van cada vez más hacia donde están esas nuevas tecnologías y todas sus promesas. De esta manera comienza la fase que Pérez llama de frenesí, en la que, movido por unas oportunidades tan aparentemente enormes como desconocidas, el dinero inunda todo tipo de proyectos, algunos más sólidos que otros. Y el fenómeno se amplifica con cada éxito, aunque solo sea aparente, como hemos visto con toda esa gente que se hizo millonaria en criptomonedas hasta que su valor cayó dramáticamente. Hasta que llega un punto en el que a los incumbentes no les queda más remedio que reaccionar y empiezan a adoptar esas nuevas tecnologías, normalmente eso sí de manera torpe, poco sistemática y antieconómica, teniendo que vencer un montón de resistencias internas. El frenesí lleva casi inevitablemente a la especulación y la sobreinversión, lo que desencadena una burbuja financiera. Y como decíamos antes, la ley de la gravedad también afecta a la economía y las burbujas acaban estallando, lo que suele desembocar en una recesión o crisis de algún tipo. Y es entonces cuando se producen los cambios que se consolidarán a largo plazo, porque, por un lado, las instituciones pueden por fin reformarse. Durante el frenesí no suele haber consenso para establecer reglas, ya que, como todo va hacia arriba, nadie quiere ser el que estropee la fiesta y no suele haber, además, el consenso suficiente. Pero tras la fiesta suele llegar la resaca, y es entonces cuando a todo el mundo le duele la cabeza y se encuentra fatal, cuando es más fácil ponerse de acuerdo en crear reglas que eviten caer en los mismos excesos en el futuro, o al menos intentarlo. Y por otro lado, el capital especulador, es decir, todo ese dinero que invertía buscando un retorno rápido y muchas veces siguiendo la lógica esa que decíamos antes del tonto mayor, se retira y es sustituido por otro tipo de inversor, lo que Pérez llama el capital productivo, que busca retornos a lo mejor más modestos, pero menos volátiles y que invierte en aquellas ideas o proyectos que realmente han demostrado valor. Se pasa de eso que te conté en uno de los primeros capítulos de modelos mentales que Schumpeter llamaba la destrucción creativa a la construcción creativa. Y así entramos en la cuarta fase de Pérez, la que llama de sinergia, que debo confesarte que es una de las palabras que más odio en este mundo, pero bueno, eso ya son cosas mías. Básicamente la idea es que en ese nuevo contexto, con más regulación, más conservadurismo y menos capital especulativo, no se busca tanto crear nuevos mercados o derribar a los incumbentes, sino que se intenta consolidar a los nuevos incumbentes, que se hacen más fuertes a través de innovaciones mucho más predecibles y menos arriesgadas. Es un tiempo de menos volatilidad, menos fracasos empresariales, más empleo y menos desigualdad de ingresos. En definitiva, que todo va mejor, excepto una cosa: se ralentiza la innovación. Y es entonces cuando se alcanza la última etapa, la de madurez. Y es que, como decíamos, que el capital productivo no busca innovaciones radicales, sino asegurar el tiro, que se suele decir, se entra en una fase de estancamiento. Y poco a poco se va fraguando ese caldo de cultivo del que hablábamos al principio, en este caso para volver a empezar un nuevo ciclo. Porque a medida que los retornos y los beneficios de invertir en los nuevos incumbentes van disminuyendo, porque cada vez mejoran más lentamente, el capital financiero empieza a buscar nuevas innovaciones que vuelvan a poner todo patas arriba. Y así, vuelta a empezar.
Vamos a ver si ponemos un poco de orden en todo esto de lo que hemos hablado. Mi conclusión es que las burbujas son hasta cierto punto inevitables porque se forman a partir de la naturaleza humana y de cómo respondemos a ciclos económicos y de innovación que son, en el fondo, parte del ritmo con el que respira nuestra civilización. Si Newton cayó en una de ellas, es difícil pensar que el resto de nosotros vamos a ser tan listos como para evitarlas. Pero, conociéndolas mejor, tal vez seamos capaces de reconocerlas y de ser algo más prudentes cuando estemos frente a una de ellas, porque, visto lo poco que aprendemos los seres humanos, lo más probable es que volvamos a encontrarnos burbujas en nuestras vidas. Y aunque indudablemente traen sufrimiento para quienes ven sus puestos de trabajo desaparecer con la llegada de nuevas tecnologías o cuyos ahorros se esfuman en una mala inversión, lo cierto es que son un elemento esencial en nuestro progreso. En la efervescencia y el frenesí de una burbuja surgen todo tipo de ideas nuevas. La mayoría de ellas no aguantan la vuelta a la realidad porque no funcionan como se esperaba, porque no tienen sentido o porque son directamente fraudes nacidos al calor de la burbuja. Pero unas pocas permanecen y junto a los cambios que vienen en la resaca transforman el mundo. Eso al menos es lo que ha sucedido una y otra vez y lo que seguramente suceda en el futuro. Muchos de esos cambios, además, van mucho más allá de la economía. Posiblemente el mejor ejemplo sea lo que hoy llamamos estado del bienestar, que es todo ese conjunto de servicios y protecciones que los estados dan a sus ciudadanos y que es, en parte, el resultado de las decisiones políticas que se tomaron en la resaca de la revolución que supuso el automóvil y la fabricación en serie. Y esas medidas, ese colchón económico que el Estado puso para todos sus ciudadanos, trajo consigo su propio crecimiento económico, porque con las espaldas algo cubiertas, todos podemos ser más arriesgados en las decisiones que tomamos y en los proyectos que perseguimos. Se pueden crear más empresas, se pueden conceder más hipotecas para casas que habrá que llenar de electrodomésticos, comida, muebles, etc. De la misma forma, a las revoluciones que supusieron la aparición de Internet, de la web o de los teléfonos móviles, le siguieron sus respectivas burbujas, de mayor o menor tamaño, tras las que algunos proyectos se consolidaron y convirtieron en los gigantes que hoy conocemos y tras las que la sociedad sacó conclusiones de lo que había sucedido y se transformó. Y lo mismo sucederá casi seguro con las criptomonedas, la inteligencia artificial o con lo que sea que se nos ocurra después. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado esta miniserie sobre las burbujas. Como suele ser habitual, la semana que viene cambiaremos un poco de tema, por aquello de variar. Hasta entonces, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.